Bienvenidos a Electrotecnia. La última sesión trabajábamos sobre corriente continua, generalidades, lo que era un conductor, un aislante, qué era corriente, las clases de corrientes y qué efecto provoca esta corriente en los materiales. Ya hoy vamos a entrar de lleno a lo que es la intensidad de corriente. Vamos a hablar sobre la corriente y vamos incluso a ver ciertos detalles de la misma. Para eso vamos a decir que la intensidad de corriente es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un conductor en la unidad de tiempo. Aquí importante varias cosas. Es la cantidad de electricidad o de carga eléctrica, ¿sí?, que circula por un conductor en la unidad, o sea, uno, de tiempo. Pero ¿un qué? Bueno, el tiempo se mide en segundos, entonces quiere decir que es la cantidad de carga que pasa por el conductor en un segundo, en la unidad de tiempo. Luego nos muestra una fórmula donde relaciona lo que dice arriba. La corriente I o la intensidad de corriente es igual a la carga Q, la cantidad de carga, ¿sí?, o la cantidad de electricidad que circula sobre el tiempo, en este caso Q sobre T. Esa sería la primera fórmula que vamos a nosotros observar. Tenemos acá la unidad de la intensidad de corriente es el amperio, obviamente es la unidad de la corriente, que se representa con la letra A. El amperio con la letra A. Se usa el submúltiplo miliamperio para hablar de corrientes muy pequeñitas. En lugar de hablar de amperios, hablamos de miliamperios. Y aquí la relación, ¿no? Un amperio, 1000 miliamperios. En cambio, un miliamperio es igual a 0,001 amperios. Relaciones inversas entre amperio y miliamperio. Aquí obviamente nos muestra ya la misma fórmula que está aquí arriba y nos dice, el amperio, o sea, un amperio, es la intensidad de corriente en un conductor por la que circula la carga de un coulombio cada un segundo. Las cargas eléctricas se miden en coulombio, por eso la letra C. En otras palabras, un amperio es igual a un coulombio que pasa por un conductor durante un segundo o cada segundo. Sería el resumen de la fórmula que está acá arriba. Ya tenemos las unidades: corriente en amperio, carga en coulombio, tiempo en segundo. Y entramos a los problemas de aplicación. Aquí ya tenemos tres problemas. Vamos a ir viendo uno por uno. Vámonos a la siguiente diapositiva. Dejo aquí arriba la fórmula para no olvidarnos y planteamos el primero. Me dice, la cantidad de electricidad que circula por un conductor durante 3 horas es de 21.600 coulombios. Repito, la cantidad de electricidad o la cantidad de carga en coulombios que circula por un conductor durante 3 horas es de 21.600 coulombios. Calcular la intensidad de corriente. No confunda los términos, ¿eh? Cantidad de electricidad es las cargas en coulombios y la intensidad de corriente es los amperios. Vámonos a la pizarra. Mostramos por acá la diapositiva para poder ver el ejercicio y decimos lo siguiente. Bueno, la fórmula primero, ¿no? Me dice que corriente es igual a carga sobre tiempo. ¿Qué me da el ejercicio? Bueno, el ejercicio me dice tiempo, 3 horas. ¿Cuánto es la carga? La carga Q, me dice el ejercicio 21.600 coulombios. ¿Qué me pide? Calcular la intensidad de corriente, o sea, I. Procedemos a emplear la fórmula. Para esto voy a quitar por ahora la diapositiva. Y algo importante, recuerde las unidades. La carga debe estar en coulombios. Eso ya está. Pero el tiempo debe estar en segundos. Y aquí hay un detalle. El tiempo me lo da en horas. Primera cosa que debemos hacer, transformar esas 3 horas en segundos. Para eso, bueno, nos ayudamos de la siguiente relación. Voy a decir lo siguiente primero. 3 horas multiplicado 1 hora, ¿cuántos minutos son? 60. Perfecto. Y luego, nuevamente, hago la conversión por 1 minuto. ¿Cuántos segundos son?
otros 60, pero ojo las unidades, ahora hablo de segundos. Aquí hago la relación, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Por ende, para transformar estas 3 horas, debo de aplicar esta fórmula, ¿sí? Que nos quedaría en el denominador 1, porque 1 por 1 es 1. Y en el numerador nos quedaría 3 por 60 por 60. Entonces, ¿cuánto nos da esas 3 horas en segundos? Perfecto, me dicen 10.800 segundos. Ahora sí, transformé de 3 horas a segundos. Ya tengo todas las unidades correctas. Aplicamos la fórmula. Me dice intensidad igual a carga Q en coulombios dividido para tiempo T en segundos. Carga Q, 21.600 coulombios dividido para 10.800 segundos. ¿Cuánto es esa corriente? 2 amperios. Me dicen 2 amperios. Pasamos nuevamente a la pizarra, vemos acá lo que es la resolución del problema. Efectivamente, primero vamos a transformar las 3 horas a segundos, los 10.800, y luego aplicamos la fórmula, ¿no? 21.600 dividido para 10.800. Respuesta, 2 amperios. Perfecto. Siguiente problema. Por un conductor circula una corriente eléctrica de 30 miliamperios durante 1 hora. ¿Qué cantidad de electricidad ha circulado? Ojo ahí con la pregunta, vámonos a la pizarra. Por un conductor circula una corriente eléctrica I de 30 miliamperios durante un tiempo T de 1 hora. ¿Qué cantidad de electricidad, en este caso es la cantidad de carga, cantidad de electricidad Q, ha circulado? En este caso, lo mismo, ¿no? Usamos la fórmula igual, corriente igual a carga sobre tiempo. ¿Qué no tenemos? Ahora no tenemos la carga Q. Vamos a despejarla. Primero la fórmula arreglémosla un poquito. Este tiempo está dividiendo, voy a pasarlo arriba a multiplicar. Por ende, la carga Q es igual a corriente por tiempo. Hasta ahí. ¿Qué debemos hacer ahora? Unidades. Esto debe estar la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Ahí tenemos trabajo. Entonces quitamos la diapositiva y procedemos. Primero la hora. Ya sabemos cómo convertir esa hora. Nuevamente, 1 hora multiplicamos a 1 hora, que es igual a 60 minutos. Y luego 1 minuto, que es igual a 60 segundos. Por ahí. Y luego los miliamperios. Para transformar de miliamperio a amperio, ¿qué hacemos? Para transformar de miliamperio a amperio, dividimos para 1000. Ahí tenemos la conversión. Hay que dividir los 30 miliamperios para 1000. ¿Cuánto nos dan esos dos valores, corriente y tiempo? El tiempo de 1 hora nos da 3.600 segundos. ¿Y la corriente cuánto nos da? En amperios. Listo, 0.03 amperios. Ahí tenemos ya las unidades de forma correcta y podemos usar la fórmula. La cantidad de carga o la cantidad de electricidad Q es igual a corriente 0,03 por el tiempo, 3.600 segundos. ¿Cuánto es esta cantidad de corriente o cantidad de carga? Me dice 108, perfecto. ¿Pero en qué unidades? Recuerde, cargas en coulombios, la C. Ahí tenemos nuestra respuesta. 108 coulombios es la cantidad de carga que ha circulado durante 1 hora con esos 30 miliamperios. Pasamos a la diapositiva. Vamos a ir confirmando. En este caso, lo mismo, tenemos los 30 miliamperios. Pasamos primero los 30 miliamperios a amperios, luego pasamos la hora a segundos y aplicando la fórmula efectivamente los 0,03 por 3.600, 108 coulombios. Tercer ejercicio, me dice, ¿qué tiempo tiene que circular por un conductor una corriente de 30 amperios si la cantidad de electricidad o carga que pasa ha de ser 18.000 coulombios? Vámonos a la pizarra.
Ponemos nuevamente la diapositiva para tener los datos. Aquí lo que me pregunta es el tiempo. No sé el tiempo necesario. ¿Para qué? Para que una corriente de 30 amperios haga circular o haga pasar por un conductor, ¿cuánta carga? 18.000 coulombios. En este caso las unidades ya están listas, amperios y coulombios. Vemos la fórmula. La corriente es igual a la carga Q dividido para el tiempo T y despejamos ese tiempo T. Para eso quitamos la diapositiva y decimos que el tiempo T, este tiempo lo paso arriba a multiplicar, T por corriente es igual a carga. Y luego esta corriente la paso a dividir. Tiempo es igual a carga Q dividido para corriente I. Colocamos los valores. Carga 18.000 coulombios. Corriente 30 amperios. Este tiempo, recuerde, nos va a dar en segundos porque tenemos amperios y coulombios. ¿A cuánto equivale ese tiempo? Perfecto. 600 segundos. Y ahora la pregunta. 600 segundos se escucha bien, pero hay un detalle. 600 segundos como que no nos llena todavía. Mejor esa respuesta presentémoslas en minutos. ¿Cómo convertimos esa respuesta en minutos? Pues ahora decimos 600 segundos por un minuto. ¿Cuántos segundos tenía? 60 segundos. Y obviamente aquí hacemos la operación y tenemos 10 minutos. Este tiempo T, 600 segundos, equivale a 10 minutos. Perfecto, excelente. Veamos, confirmemos con la diapositiva. En este caso, pasamos directamente la fórmula tiempo a carga sobre corriente y nos da los 600 segundos. Y esos 600 segundos los convertimos en minutos. Ahí tenemos los primeros 3 problemas de esta presentación. Ahora vamos a hablar, bueno, sobre la medición de la intensidad de corriente. En este caso, la corriente eléctrica se mide con un amperímetro, por eso la unidad es el amperio. Y este amperímetro se conecta en serie con el conductor en donde vamos a medir. Ahí tenemos una imagen donde tenemos un circuito con un foquito y una batería y queremos medir la corriente que pasa por ese foquito. Para esto se abre el circuito y se coloca el amperímetro en serie en el circuito. Y ahí estamos midiendo la corriente que circula por dicho circuito. Entonces presentamos aquí un ejercicio donde hay 4 resistencias ya en un circuito mixto y nos va a pedir cada una de las corrientes. Ahora vamos a hablar de la resistencia eléctrica. ¿Qué nos dice? Bueno, la resistencia eléctrica es la dificultad que opone un cuerpo a la circulación de la corriente eléctrica. La resistencia se la representa con la letra R. A la inversa de la resistencia se le denomina o se le llama conductancia y se representa con la letra G. Obviamente, si la resistencia es la capacidad de dificultar el paso de la corriente, el inverso a la dificultad es la capacidad de permitir el paso de corriente, por eso el nombre conductancia. Y aquí nos habla de la unidad de la resistencia, que es el ohmio, se representa con la letra omega, y se usan los múltiplos megaohmio y kiloohmio, que nos dice ahí la relación. 1000 ohmios equivale a 1 kiloohmio, o a su vez a 0,001 megaohmios. Nos habla también que la conductancia se mide en Siemens, con la letra S, y decía que la conductancia es el inverso de la resistencia. Si usted tiene cualquier resistencia, 10 ohmios, 20 ohmios, usted le pone 1 sobre esa resistencia, eso es conductancia y se mide en Siemens, nada más. Eso es lo que nos dice aquí la formulita. La conductancia es 1 dividido por la resistencia. Y luego nos dice que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud
Obviamente, si el conductor es muy largo, va a tener más resistencia y es inversamente proporcional a su sección. ¿Qué significa esto? Si la resistencia del conductor eléctrico es muy finito, la resistencia es muy pequeñita. Y depende también del material y de la temperatura del material. Aquí planteamos una primera fórmula para la resistencia. Nos dice que la resistencia se puede calcular en función del coeficiente de la resistencia, según el material, la longitud del conductor y la sección del conductor. Nos dice entonces que la resistencia es igual a ρ por la longitud L dividido para la sección S del conductor. Estamos hablando de un conductor, de un cable, ¿sí? Dependiendo de el área de la sección, de la longitud, qué tan largo es el conductor y de ese coeficiente. ¿Y qué tiene que ver este coeficiente? Pues depende, si es cobre, plata, si es aluminio, depende, ahí viene el coeficiente para cada material. Entonces, ya con esta primera fórmula para la resistencia, ahí la ponemos arriba, atentos con las unidades, ohmios, metros, milímetros cuadrados. Planteamos un primer problema. Calcular la resistencia eléctrica de un conductor, o sea, de un alambre de cobre de 200 metros de longitud, que tiene 4 milímetros de diámetro. Y resistividad, aquí es el coeficiente, la resistividad es el coeficiente ρ, de 0,018 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a mostrar, obviamente, la diapositiva y presentamos el problema. Nos dice, calcular la resistencia R, no tenemos resistencia R, de un conductor de cobre de longitud, aquí ponemos L, vamos a poner la L, de 200 metros. Esto ya está en metro, no pasa nada, lo dejamos ahí. Y diámetro, ojo, diámetro de 4 milímetros. La resistividad, o sea, la constante ρ, es igual a ¿cuánto? A 0,018 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Ahí tenemos el ejercicio en pizarra. Digamos que este alambre de cobre es de la siguiente forma. Sabemos que tiene de longitud, ¿cuánto? 200 metros. ¿Qué dato adicional nos dio en el problema? Diámetro. El diámetro. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un círculo y tiene un diámetro de 4 milímetros. Y la pregunta es, ¿cómo hallo la sección? La sección es el área. En este caso sería el área del círculo. ¿Cuál era la fórmula para el área del círculo? Tenemos entonces que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero no nos han dado el radio, nos han dado el diámetro. ¿Cómo calculamos el radio en función del diámetro? ¿Se acuerda? El diámetro es la medida de extremo a extremo. Pero el radio es solo desde el centro hacia un extremo. Quiere decir que el radio es igual a ¿qué? A la mitad del diámetro. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo sacamos el radio? Bueno, vamos a ver. El radio es igual a 4 milímetros dividido para 2. Nos dice que el radio es 2 milímetros. Tenemos ya el radio. Ahora, para poder hallar el área, o sea, la sección, aplicamos la fórmula. Pi por radio al cuadrado. Entonces, la sección S es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta sección S? Entonces, aquí pi vale 3.1416 por radio al cuadrado. S es igual, la sección es igual a 12.56 milímetros cuadrados. Ahora sí tenemos todo lo necesario para aplicar nuestra fórmula. Vamos a colocarla a la derecha. Nos dice, la resistencia
es igual al coeficiente por la longitud dividido para la sección. El coeficiente ya lo tengo. Entonces la resistencia es 0,018, que es el coeficiente, por la longitud, que son 200 metros, dividido para la sección, que es 12,56. Este conductor de 200 metros de cobre, ¿qué resistencia tiene? 0,28 ohmios. Ahí tenemos la resistencia en ese conductor. Perfecto. Pasamos a la diapositiva. En este caso, la sección, como dijimos, pi por radio al cuadrado, pi 3.1416 por 2 al cuadrado. Y luego aplicando la fórmula, efectivamente 0,286 ohmios. Siguiente problema. Vámonos a la pizarra, pero primero leemos el ejercicio, ¿no? ¿Qué longitud de hilo de nicrón? El nicrón es un hilo conductor muy utilizado, muy empleado en la parte eléctrica. Dice, ¿qué longitud de hilo de nicrón es necesario utilizar si su diámetro es de 0,4 milímetros y su resistividad 1,1 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro, para que su resistencia eléctrica sea de 100 ohmios? Aquí importante, vámonos a la pizarra. Aquí en cambio nos pide cuál es la longitud L para que un hilo de nicrón de diámetro de 0,4 milímetros y con una constante o un coeficiente de resistividad de 1,1 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro, alcance una resistencia de 100 ohmios. En este caso, lo que no nos ha dado es la longitud. Y sabemos que este diámetro hay que transformarlo a sección. Y ya lo vimos en el problema anterior. Primero dividimos este diámetro para 2. Como les decía, lo que hicimos primero es dividir el diámetro. Dividimos el diámetro para 2 y obtenemos 0,2 milímetros. Ya con este radio, esto ya sería nuestro radio, podemos sacar la sección, que nos dice que es igual a pi por radio al cuadrado. Sección es igual 3.1416 por 0,2, todo esto al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta sección para este nuevo conductor de nicrón? 0,12. En este caso, como hablamos de sección y estábamos en milímetros, milímetros al cuadrado. Ahí tenemos ya la sección, tenemos ya el coeficiente y la resistencia. Vamos a despejar la longitud. Tenemos entonces que la resistencia es igual al coeficiente por la longitud sobre la sección. ¿Qué queremos despejar? La L. Entonces, este coeficiente que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda que resistencia sobre coeficiente es igual a longitud sobre sección. Y esta sección que está dividiendo pasa a multiplicar. Y nos queda que resistencia por sección sobre coeficiente es igual a longitud. Procedemos a reemplazar valores. Longitud es igual a la resistencia, 100 ohmios, por la sección, 0,12, dividido para la constante, en este caso 1,1. ¿Cuánto es la longitud de ese hilo de nicrón para este ejercicio? 10,9 metros. Recuerde las unidades. 10,9 metros. Esa sería la cantidad de hilo de nicrón para lograr estos 100 ohmios. Obviamente con una sección de 0,12. Si el hilo fuera más grueso, obviamente necesitaríamos una longitud distinta. Obviamente, ¿no? Hasta ahí pasamos ahora a la diapositiva. Confirmemos. En este caso sacamos primero lo que es la sección. Aplicamos la fórmula despejando la longitud y nos queda, en este caso ya con más decimales, 11,41. Aquí ojo con el tema de decimales. Nosotros trabajamos con 2 en la pizarra, acá trabajamos con 4 en la diapositiva.
Observe que cambia un poquito, ¿no? De 10.9 a 11.41. Pero bueno, estamos dentro del rango del margen por el número de decimales. Y el tercer ejercicio que nos dice, para fabricar una resistencia de 100 ohmios, se ha utilizado un alambre de 120 metros de longitud y 0.5 milímetros cuadrados de sección. ¿Cuál es la resistividad del conductor? En este caso nos da todo, menos el coeficiente. No sabemos de qué material se ha hecho esta resistencia. Con este coeficiente y una tabla podríamos buscar y saber de qué material estamos hablando. Entonces primero vamos a colocar los datos en la pizarra. Dejamos planteado el ejercicio. Veamos. ¿Qué nos dice? Fabricamos una resistencia de 100 ohmios con un alambre de longitud L de 120 metros y una sección, ya nos da directo la sección, de 0,5 milímetros cuadrados. La pregunta es, ¿qué material es? ¿Cuál es el coeficiente de este material? Para eso tenemos que despejar de nuestra fórmula el coeficiente ρ. ¿Y cómo nos quedaría el coeficiente ρ despejado? Pues bien, sacamos la diapositiva y decimos lo siguiente. El coeficiente ρ sería igual a la resistencia por la sección dividido para la longitud. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.